current data y risk discount rate. Bien, dentro de lo que es ese cuadro que podemos visualizar, vamos a poder ver que hay los componentes de la tasa de descuento. Entonces, vamos a ir a lo que dice leverage and leverage beta by industry. Pero ¿qué parte? Como somos un país como Perú, es de carácter emergente. No es Europa, no es Estados Unidos, no es Japón, y tampoco podemos poner todo un beta globalizado dentro de esta muestra. Entonces, hago clic en el número 5 y automáticamente va a abrir un Excel para poder extraer la información. Todos ustedes van a tener que emplear este Excel para el beta que van a extraer de sus empresas correspondientes. Y aquí está justamente dividido en lo que es todos los sectores actualmente que posee las economías de cualquier país. Entonces, si es una empresa eléctrica, está regida por lo que es Power, en este caso. En el caso que sea eléctrica es Power. En el caso de que sea, por ejemplo, de comidas, es Food Processing, como Alicor, o que pueda ser educación, education, o lo que es farmacéuticas, drug, no es de drogas, bueno, las pastillas, todo eso, los remedios son drogas en sí, ¿no? Pero no de ese tipo de consumo actualmente que se le da, ¿no? También, por ejemplo, lo que es cable, TV, broadcasts, radiales, autos, etc. Advertising es publicidad. Pero bien, ustedes, si bien quieren saber información, van a tener que usar un poco de traducción, si es que no están familiarizados con el término en inglés. Pero en el caso de este ejercicio, yo voy a ir con el beta. Y ese beta, esa página la voy a juntar a mi valorización, porque todo método de cálculo tiene que tener su sustento, y el sustento va a ser justamente con este beta. Ahora, yo tengo que buscar un beta que sea desapalancado, entonces había determinado que va a ser el Power, entonces escrito mejor por Power. Y el desapalancado es unleveraged en inglés. Ya saben que ese campo es el que se va a emplear para poder seleccionar la data de ese beta. Como todo lo tengo que automatizar, el beta de aquí lo selecciono. Ese beta es lo que ustedes van a tener que extraer de esa parte. El beta teórico. Como ustedes ya han calculado el beta teórico, es básicamente el precio de la acción, ¿no? Con el índice general. Han entendido que han calculado el beta a 5 años. Yo como ejemplo lo voy a colocar que este beta de la empresa es de 0.56. Es un ejemplo. Entonces aquí voy a poner lo que es el cálculo del beta, ¿no? Que ustedes ya lo tienen, entonces solamente para su empresa se van a tener que jalar el valor. Pongo aquí el beta extraído de 0.56. Ahora va a ir lo que es en lo que ustedes han calculado de los múltiplos comparables. Por ejemplo, yo pongo Luz del Sur, otra empresa que sea eléctrica, no sé, Orien, o puedo poner otra eléctrica de Chile, de Colombia Power. Estoy inventando un nombre, por si acaso, no lo tomen literal que así se llaman las empresas. Ustedes aquí han calculado lo que es básicamente todos los indicadores bursátiles, ¿no? Para poder hallar nuevamente lo que representa el aspecto de
del método de comparables. Entonces, ¿qué permite aquí también de estos comparables? Voy a extraer el beta. Por ejemplo, luz del sur, su beta es de 0.95, el de origen es 0.25, el de Electro y Chile puede ser 0.75 y el de Colombia 0.56. Hago un promedio de ellos, de estos betas comparables que ya había seleccionado. O sea, lo que ustedes tienen que adicionar en este caso a lo que es sus múltiplos comparables es ahora el valor del beta. Y eso van a sacar un promedio de por medio. Un promedio, una mediana, como ustedes vean pertinente respecto a ello. Entonces recuerden que acá es importante que tomen los ejemplos que estoy desarrollando para este ejercicio, porque finalmente va a permitir ver cómo es el resultado final de una valorización. Entonces, tenemos hasta ahora tres métodos. El primero es extraído directamente de la página de Amoralán, que lo ha hecho en función a varias empresas de LATAM, en este caso, o en economías emergentes, emergentes. Y comparables en función a lo que son ponderación de betas del mismo sector. El teórico, que es básicamente el cálculo de la elasticidad que tiene el precio de la acción con respecto al índice general de la bolsa de valores. Y hay un cuarto beta de cálculo que en ese caso no lo vamos a incluir dentro de este curso porque ya es algo más referido a finanzas corporativas, pero igual lo menciono que es basado en una calificación y ponderación de la situación financiera y estratégica de la empresa. Es decir, que se asigna un peso, una calificación, de acuerdo a los criterios básicos que tiene cualquier organización en lo que es conformación de directorio, posición de mercado, lo que es manejo de proveedores, liquidez, etc. Una serie de criterios que en este caso se evalúa para poder determinar qué tan eficiente está desempeñándose dentro del mercado y cómo el beta en este caso va a ser ponderado en función al nivel de riesgo que presenta la situación de esta organización. Como les digo, ese beta muy pocas veces es empleado. En finanzas corporativas sí es importante porque ya genera un amplio concepto de lo que es una valorización en sí, pero en temas bursátiles, por poder simplificarlo, se vamos simplemente con esos tres betas que es importante que consideren. Ojo, que acá estamos hablando de valorización de lo que son empresas que cotizan en bolsa. Si hablamos de evaluación de proyectos, comúnmente la forma más rápida de ejecutarlo es a través de lo que es el beta de Amoralán. Pero hacer una empresa que está ligada con las inversiones en renta variable, lo óptimo es siempre hacer un comparativo con otros dos métodos que existen para poder determinar cuál de ellos voy a emplear al momento de calcular la tasa de descuento. Entonces, ya tengo mi pesadilla de los múltiplos comparables que ustedes han tenido que van a tener que adicionar, mejor dicho, el concepto del beta, ¿no? La data, mejor dicho, para poder hacer esa ponderación promedio, mediana o cualquier otra medida estadística que ustedes vean conveniente. Entonces, jalo ese dato, comparables en múltiplos comparables. Y bien, ya tengo mis tres betas calculados.
Usted va a decir, profesor, acá tengo 3 betas, ¿cuál selecciono? En función a lo que considere pertinente. ¿Por qué? Porque el analista puede considerar que la empresa no tiene, como les digo, un mayor volumen de negociación en lo que es la bolsa, es decir, que su frecuencia es baja. Si su frecuencia es baja, yo elimino lo que es el tema teórico. Si veo que los comparables son muy distantes, también no podría ser óptimo y solamente me quedaría con el Lamodaram. Pues todo lo contrario, Lamodaram me da un beta de 0.15 y lo que es el teórico 0.60. Significa que hay una vinculación con respecto al índice, entonces es muy importante emplear eso. Pero bien, al fin y al cabo, como ejercicio voy a considerar ahorita el de Lamodaram. Perdón, faltaba todavía completar algo. Estos betas son desapalancados. Está saltando un paso. Como su nombre lo dice, está sí considerando el nivel de deuda de la empresa. Pero ¿qué tengo que considerar para poder apalancar el beta real? Obviamente, la tasa impositiva y segundo, lo que es la estructura de deuda sobre equity. La tasa impositiva lo hemos calculado. En la base, tengo entendido, las proyecciones estaban por aquí. Era la tasa efectiva, que en ese caso era de 30.55 del último año. ¿Podría ser un promedio? Mejor en ese caso, entonces voy a emplear ese de aquí. 32%. Pero lo pongo en símbolo negativo, es decir, en valores absolutos para que pueda ejecutar un cálculo óptimo. Porque no puedo hacerlo negativo el valor del beta. Ahora, la estructura de deuda equity, lo puedo calcular también. Tengo lo que es los estados financieros y voy a proceder con lo que es cuantificar netamente deuda financiera sobre equity. Entonces vamos a separarlo mejor para que sea más fácil de ver. Vamos a poner acá lo que es deuda financiera y aquí lo que es equity. Y como ustedes ya han visto, la deuda financiera del último año, en este caso va a ser otros pasivos financieros de corto y largo plazo. Y el equity va a ser patrimonio, íntegramente, total patrimonio. Ahí hemos tenido que llegar todos para poder llegar a esa, apalancar, mejor dicho, lo que es el B. Le doy un par de minutos para que lleguen a ese punto. Recuerden que la tasa de impuestos era efectiva promedio que hicimos para la valorización. Profesor, ¿de dónde sacó el valor del teórico? Hice un cálculo ficticio. Teórico puse el beta que había calculado de 5 años, por ejemplo, de 0.56. Es un valor ficticio, no lo he calculado. Como ya hemos hecho el ejercicio de calcular el beta teórico, no va a ser necesario. Pero eso sí, para práctica solamente se va a seguir en la Lamodaram íntegramente. Para sus trabajos, sí tienen que emplear los 3. También solo lo hizo. ¿Una otra pregunta, por favor? ¿En deuda financiera sumó? Sí, otros pasivos financieros de corto y largo plazo. Ya. La tasa impositiva ya saben que es la efectiva, en este caso
La del 32% que hemos calculado en 2025. Profesor, el tema del beta se saca del average beta, ¿no? Para Sí. elaborar. Sí, de aquí justamente, ahorita lo A ver, puedes ¿de dónde lo hacer. saco? Puse uno, por acá. Ahí al final creo. Sí, según el sector que corresponde. Unleveraged beta es el beta desapalancado. Sí, ya los calculo primero. Y vamos con el ratio que es deuda equity. Es decir, deuda financiera entre equity. Ay, raro. Y deuda es patrimonio. Entonces, el beta apalancado es igual a el beta 1 más el beta desapalancado que va a multiplicarse por la estructura de deuda sobre equity por 1 menos t. Entonces, llevándolo en la forma del Excel, sería así. Igual a lo que es Uno más. el beta desapalancado, ¿cuál es? 0.46. Ya, por 1 más qué cosa? Más 1 menos la tasa impositiva por la estructura de deuda de equity. Y cierro. Entonces voy a poner por el beta apalancado nombre. Y como es la fórmula que está arrastrando para que lo puedan ver. Beta desapalancado multiplicado por 1 más lo que es 1 menos la tasa impositiva por la estructura de deuda con equity, la participación de deuda con equity. Si van avanzando bien, porque aquí sí voy a tomar un poco de velocidad. Luego 54. ¿Lo bien? 54. 606,91. Ya, genial. Dos de la- Entonces el beta lo llevo a esa parte. Vamos a poner acá previamente, voy a bajar un poco acá. Voy a poner acá lo que es cálculo de WAP. El beta yo lo arrastro. 0.54. Bien.
necesito el otro componente, que es la prima de riesgo por mercado. Regreso nuevamente a Don Modelán. Y en Don Modelán voy a poder encontrar lo que es justamente el Historical Return on Stock del Bond Bill Free State United States. Voy a abrir esto para que ustedes puedan visualizar. Todavía no lo habrá nadie. Lo que acá me muestra son los rendimientos que tienen los activos financieros que pertenecen al mercado estadounidense. Acá tengo lo que es el Standard & Poor's, es decir, renta variable. Y lo que son bonos, renta fija. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a descargar en donde dice Download, para llevarlo en Excel, ¿no? Lo abro en Excel para que puedas ver mejor la información. Habilito edición y transfiero esa información. Mejor dicho, arrastro la hoja a la valorización que estoy haciendo. Bien. Voy a poner acá primero la retorno de descuento, perdón, y ahora sí, lo que es esta prima de riesgo por mercado. Si yo tengo el componente que es riesgo, rendimiento de mercado con tasa libre de riesgo, la Modelán ya me lo da calculado. Y me lo da calculado de esta manera. Puede ser de manera aritmética y geométrica. Cuando yo considero el término geométrico, estoy eliminando las fuertes volatilidades que hay en el tiempo. Por eso que es más óptimo en el tema de finanzas. Pero que cuando estamos analizando lo que es variabilidad y efectos de ciclos económicos, tenemos que considerar las crisis financieras, que en este caso son las de 29 y 2008. Entonces voy a considerar geométrico y mi primer periodo, ¿no? Del 28 a 2024, que la muestra es significativa, ya que es gran cantidad de años en comparación de lo que es el 2005-2024 y 2015-2024. No está 2025, ¿por qué? Porque no cerramos todavía el año, que no tendría sentido ahí. Y aquí hay una columna que dice Stock Tip Bills y Stock Tip Bonds. Como hablamos de diferenciar con bonos, ese dato es el que consideramos, es decir, 5.44%. Entonces yo arrastro la fórmula, pongo aquí el que vale 5.44%. Recuerden, geométrico del año 29 al 2024. Ahora me falta el último componente del costo del capital, del equity, es decir, la tasa libre de riesgo. Y esta tasa libre de riesgo, sí tengo que buscar, primero, ¿qué cosa? Pongo PCR, voy a poner bonos del tesoro, 10 años. La valorización la estamos haciendo en un periodo de 10 años. Por eso que estamos empleando ese mismo horizonte de tiempo para lo que son este tipo de instrumentos financieros de Estados Unidos. Bonos del Tesoro se refiere a los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Abro la información y voy a descargar directamente el Excel, tal como está. No voy a hacer ningún filtro. Y también lo voy a trasladar a lo que es mi Excel. Así tal como estoy haciendo, se va a replicar no solamente para la F3, sino también para sus trabajos. Así que toda esta información tiene que estar bien construida y bien ordenada por medio. Entonces, para la tasa de descuento, tengo que considerar la tasa libre de riesgo, que va a ser al cierre de 2024. Entonces, yo busco en esa data diaria cierre 2024, el último día útil de ese año, que debe ser el 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Aquí
el Banco Central, cuando yo descargo la información, no me lo da que tengo que estar, me lo da de frente como que fuera en porcentaje, y no es así. Me lo da como la descarga de ese Excel, mejor dicho, lo da en números enteros. Lo que yo tengo que hacer es dividirlo entre 100 y expresarlo en términos porcentuales. Esa data, dividirlo entre 100 y emplear el símbolo porcentaje. Y así voy a tener el CAE en dólares. Bien, ahora como tengo el CAE, el costo de capital en dólares, porque he empleado variables de Estados Unidos, tengo que llevarlo para el caso peruano. El caso peruano implica que tenga que procesar el soles. Entonces, para eso voy a emplear la inflación de Estados Unidos esperada, la de Perú y el riesgo país. Como ejercicio y como parte de la EP3, acá yo voy a dar el dato que es esperado de la inflación de Estados Unidos, que es 2.5. Lo sé porque lo he calculado para mi trabajo. Y la inflación esperada de Estados Unidos, de Perú, perdón, es del 3%. Pero ustedes van a tener que hacer el cálculo para cada una de esas inflaciones para sus trabajos. ¿Ok? Eso debe ser plasmado por cada uno de ustedes, haber llegado a un valor esperado. ¿Y cómo se logra el valor esperado? Con el histórico. La historia predice el futuro. ¿Por qué? Porque la historia va a permitir justamente determinar cuánto es la tasa promedio que se ha logrado en cada economía basado en el control del Banco Central peruano, es decir, Banco Central de Reserva, y la FED de Estados Unidos. Eso sí lo tienen que ejecutar para cada uno de esos trabajos, de sus empresas en este caso. Y el otro componente sí es el riesgo país. Esa información íntegramente va a ser también ligada con lo que es el Banco Central. Entonces voy a poner ENVIC Perú veces RP. Y voy a descargar la información. Doy aquí, descargar el Excel, igual como ha pasado en lo que es la tasa libre de riesgo, es decir, los bonos de Estados Unidos. Y voy a mover y crear una copia en. Y acá voy a poner como nombre y este ENVI busco el valor del cierre de 2024 también. Para los trabajos les voy a dar una indicación especial, pero como estamos haciendo como una especie de lo que sería la EP3, lo estoy simplificando a esos pasos. Tengo aquí la tasa. Pero ¿qué pasa con el ENVI? Lo dan en puntos, también tengo que expresarlo en porcentaje. Y acá lo voy a tener que dividir entre 10.000.
Recuerden, el dato de cierre 2024, dividirlo entre 10.000 y expresarlo en porcentaje. Entonces, si ya tengo las tasas calculadas de cada uno de ellos, ahora voy a comenzar a descartar eso. Entonces, todos tienen que haber llegado ahí, por favor. Comienzo abriendo primeramente un paréntesis, dos paréntesis, perdón. Uno, le sumo esta tasa en dólares. Y esta tasa en dólares, ¿qué voy a hacer? La voy a dividir entre lo que es 1 más la tasa esperada de Estados Unidos por 1 más la tasa esperada de Perú. Buenas noches. Recuerden que cuando nosotros convertimos siempre una tasa, le sumamos a 1, más 1, ¿no? Por ejemplo, 5% quieres, una tasa mensual quieres elevarla a la 12, ¿no? Es decir, anualizarlo. Por ejemplo, la tasa es 2% mensual y quieres que sea anual. Si es anual, haces así, 1 más el 2% elevado a la 12 menos 1. Así es el criterio cuando nosotros analizamos una tasa. Igual va a pasar aquí, que tenemos que restar es menos 1. Y con ello cierro el paréntesis. Ahí estoy defractando lo que es la tasa, expresarla en soles. Pero ¿qué pasa con el efecto también defractor? Que estoy añadiendo lo que es el riesgo país. ¿Por qué? Porque en el caso de las economías emergentes siempre hay un nivel de riesgo. Y eso se tiene que adicionar. Más, en este caso, más 1,57. Y así debe quedar la tasa. El cálculo del WACC ya saben cómo es, ¿no? Es 1 menos P sobre D más E, multiplica el KD, más E sobre D más E, que multiplica al KE. Es decir, que nos faltan los siguientes componentes. Falta lo que es el KD, lo que es el ratio de deuda sobre deuda más equity y lo que es el ratio de E sobre deuda más equity. El KD, ahorita lo vamos a calcular, incluso ustedes ya lo han hecho para sus empresas, pero para ese ejercicio no. El D, como dice el nombre, va a ser deuda financiera
sobre deuda financiera más equity. Y el E va a ser equity sobre equity más deuda financiera. Una forma de comprobar que ambos me deben dar 100%, porque son pesos que tengo de deuda con capital. Acá también voy a adicionar una cuarta, que va a ser lo que es la tasa impositiva, pero mejor lo dejamos así. Para no complicarnos, con la tasa impositiva la tenemos acá al lado izquierdo, derecho. Entonces el KD es muy sencillo, lo voy a poner aquí y lo voy a calcular de la siguiente manera. El KD va a ser los gastos financieros que voy a ir acá a la base. Acá están, creo, los gastos financieros, sí, por acá están. Perfecto, los gastos financieros sobre lo que es la deuda financiera. Y lo voy a expresar en valores absolutos. En realidad, eso va a ser un promedio para sus trabajos. Promedio histórico. Ya lo han calculado incluso, así que ya no es necesario que hagan mayor trabajo ahí. Pero para lo que es la práctica, vamos a emplear cierre 2024. Como ya tiene la fórmula, es más fácil, ¿no? ¿A qué va a ser igual la tasa de descuento? Va a ser primeramente el KD por 1 menos T multiplicado por deuda sobre deuda más equity, más lo que va a ser el KE por la estructura de equity sobre deuda más equity. Y esta viene a ser la tasa de descuento. Entonces, regreso al flujo de caja. El CAC, recuerda que pusimos tasa de crecimiento G y el WACC que lo tengo calculado, que es ese 8.11. ¿No podía poner la última luego, por favor? Ahí está. De deuda más la de deuda entre X.
Entonces lo único que procedo a hacer es llevar al valor presente, es decir, en este caso la fórmula del banco, que NA, que me pide primeramente la tasa, que es 8.11%, y luego los valores que tengo aquí calculados, del 2025 al 2024. Recordando la fórmula es sencilla. Ahora lo que tengo que llevar a valor presente también es el valor terminal que he calculado de aquí. Me dieron un segundo, ¿no? Entonces aquí no puedo hacer la fórmula del banco porque es solamente un año, ¿de acuerdo? Entonces ese valor dividir entre 1 más la tasa de descuento, que es en este caso del 4. Pero eso, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que elevar al año correspondiente, es decir, a la 10, que es el último año del periodo. Entonces tengo ese valor descontado. A ver. El vacío creo que cogió. Ah, sí, no voy a agarrar eso. Ahora sí, me empecé a agarrar. Y esto, ahí yo la sumo. Bien, como toda empresa que nosotros estamos valorizando, tenemos que cuantificar no solamente la capacidad de generar dinero en el tiempo, sino lo que tiene en el momento de hoy. El hoy, si se ejecuta una venta, no solamente tiene en su posesión el know-how que pertenece a haber adquirido tantos años en el mercado o haber logrado una buena posición de ventas. También es la capacidad que tiene financieramente de afrontar sus deudas, y eso lo cuantificamos a través de lo que es el cash, el efectivo, el dinero inmediato. Ese dinero es palpable, y en ese caso, ¿dónde lo traigo? En el balance. El balance me da el valor del cash, que es el cero, directamente extraídos en bono. Pero ¿qué pasa? Nos llevamos una deuda si compramos esa empresa también. Entonces, eso lo tenemos aquí en la deuda financiera, que es negativa. Yo sumo esos dos componentes con el valor total y voy a obtener el valor neto de esta empresa. Bien, entonces ya he calculado el valor de la empresa, pero nosotros no estamos haciendo un ejercicio de finanzas corporativas, sino de poder evaluar el precio de un activo, y el precio de un activo en este caso es el precio de la acción. Entonces yo tengo que calcular
el potencial crecimiento del precio de la acción. Para eso ya tengo el valor de la empresa, ahora tengo que extraer lo que es básicamente el número de acciones para poder llegar a esa data final. La información financiera, voy a buscar lo que es Engie, consolidada anual del último año. No tengo el consolidado, entonces individual. Y busco el dictamen. Ah, no, pero consolido. No, está bien. El dictamen, y voy a buscar en la parte ojo del patrimonio, porque todos hacen esto, buscan acciones y ya saben un dato que es diferente a lo que se pide. Por ejemplo, dicen, número de acciones, entonces traen ese dato. No es así. Se tiene que ir a la composición de lo que es el patrimonio. Vamos al patrimonio de la empresa y ahí nos va a dar detalles del número de acciones en lo que corresponde al capital social. Voy a buscar patrimonio neto y acá está el número de acciones. Voy a copiar. Y voy a hacer algo que siempre se equivoca. Copian el valor, lo dividen con el valor de empresa, el valor de empresa es el número de acciones y quieren ese dato. Dicen, profesor, me salió muy bajo el precio de la acción. No te salió muy bajo, sino es la expresión correspondiente. Acá está en miles, es decir que faltaría agregar 3 ceros. Y acá está expresado tal como se manifiesta en el dictamen. Lo que tengo que hacer aquí es dividir entre 1000. Y ahora sí tengo el valor de la acción. Hago este tipo de situación que un pequeño error al no saber diferenciar el número de acciones, cómo se ha expresado en las unidades correspondientes a lo que se reflejan en los estados financieros descargados, puede generar que haya errores al momento de ese cálculo. Algo tan sencillo a veces ha descalificado a algunas personas y no debe ser así. Pero igual un precio tiene que ser razonable. Y para que sea razonable, tengo que hacer un comparativo de ello. Voy a ir a la BBL. Y aquí en la BBL tengo la data del precio de esta acción. Voy a descargar por lo menos un año. Ustedes ya tienen el histórico de su empresa, así que no hay problema con ello. Voy a descargar todo lo que va este año 2025. Voy a descargar en Excel. El precio de cierre siempre ha estado en 3.65, según lo que me indica acá. Ha llegado hasta 0.9 el 2 de enero. Entonces, yo lo pongo con el precio de cierre de hoy. Al cierre de hoy. A 3.65. El potencial de crecimiento va a ser 3.75 sobre 3.65 menos 1, es decir, 3%. Potencial de crecimiento de la acción. Para ser razonables dentro de esto, voy a poner mejor un cierre de mes. Estamos en que septiembre tiene que haber sido el último cierre. Sí, está bien. 3 de septiembre, 3.25. Okay. Vamos a poner acá
cierre septiembre de 2020. A ver, sus trabajos tienen que entregarlo la penúltima semana de noviembre. No sé si alcanzará con el cierre de octubre, pero para no complicarnos creo que mejor con el cierre de septiembre, porque representa lo que es hasta el tercer trimestre del año. Tenemos con ese cierre para hacer el comparativo. Ahora falta definir cuándo es que se ejecuta esta recomendación de inversión. Es decir, basado en el precio calculado de la acción. Ojo que todavía no hemos revisado bien lo que hemos calculado. A simple vista, por lo menos hemos llegado a un valor razonable. Recuerden que dentro de las proyecciones yo las he hecho en tiempo veloz. No me he dedicado a estar validando si correctamente los ingresos tienen una tendencia alcista o a la baja o flat respecto a lo que es el histórico, ni tampoco he visto si los gastos se disparan o no dentro de esa estructura, ni tampoco el CAPEX si ha sido muy conservador, muy agresivo dentro de esa estimación. Pero a la larga, este ejercicio me da un valor muy cercano a lo que dice la bolsa, así que no es algo jalado de los pelos, porque si fuera que he calculado 8 soles o 0.20, ahí ya ustedes podrían identificar que efectivamente hay un error al momento de haber ejecutado las proyecciones. Entonces ahí es cosa de comenzar a equilibrar, balancear, ver qué es revisar los supuestos y ver si hay coherencia dentro de ellos. Pero eso lo vamos a hacer en la clase posterior para lo que es cada trabajo, que ahí sí tiene que ser bien fina esta valorización. Para práctica sí tenemos que ser un poco más mecánicos, pero por lo menos llegar a un valor que sea semejante, ¿no? Como digo, si obtienen valores de 0.20 negativo, 15, 20 con respecto al precio del que cotiza en bolsa, significa que ya no han hecho mal los supuestos y no han logrado hacer los cálculos respectivos. Entonces, volviendo al tema, ¿cuándo es el aspecto de enfocarnos a la recomendación de inversión? Recordando que tenemos básicamente 3 criterios dentro de eso. Vamos a tener el criterio de comprar, de mantener o vender. Pero para ello tengo que establecer rangos que están basados en ese potencial de crecimiento. ¿Cuándo yo considero que voy a obtener una ganancia? Recordando que ustedes han visto en la primera fase del curso que hay unos costos que se incurren para poder invertir en bolsa. Esos costos son parte de lo que viene a ser el neteo al momento de lo que yo percibo como ganancia versus lo que yo he tenido que desembolsar por ello. Desembolso por la compra y desembolso también por esos costos adicionales. Entonces, con un 3% no va a ser suficiente para poder cubrir esos gastos que he incurrido. Voy a tener que por lo menos tener un margen superior a lo que es mayor o igual al 10%. Recién ahí puedo considerar que es atractivo invertir en esa acción. Voy a tener un retorno que va a ser mayor a lo que yo estoy desembolsando. Por ende, mantener voy a considerarlo cuando esté en un rango entre 0 y 10%. Menor a 10% y que llegue hasta 0%. Esa es la condición de mantener. ¿Por qué? En esa zona, si yo tengo en mi cartera esta acción, no me va a generar ninguna pérdida. Pero puedo evaluar lo que es el tema de los dividendos. No lo voy a poner acá, pero sí. Aquí, en mantener, va a estar condicionado también el tema de los dividendos. Y si los dividendos son igual a 0, voy a tener que evaluar perspectivas de la empresa. Perspectivas que básicamente se basan en lo que son los planes de inversión.
Si hay planes que podrán mejorar la capacidad productiva, ese valor estimado puede cambiar, cambiará obviamente hacia el alza. Y eso va a permitir que esta recomendación de mantener pase a comprar, o todo lo contrario, si esos planes no se ejecutan y la venta más bien se mantiene flat o cae, pasa a ese camino que es vender. Entonces, ¿cuánto es vender? Cuando finalmente pierde, es decir, todo lo que es menor o igual a 0%. Es decir, que automáticamente ustedes tienen un crecimiento menor, es decir, negativo, inmediatamente la recomendación va a ser deshacerse. Pues aquí, finalmente nos va a decir la recomendación de inversión. Es, en este caso, vender. Pero mantener, porque es el 3%. Para eso estamos estableciendo ya los parámetros que comúnmente emplean cualquier sociedad de gente de bolsa para poder ejecutar una recomendación de inversión, basado justamente en los retornos que se tienen que considerar para cubrir los gastos, como le he incurrido en esos costos adicionales por lo que vamos a una sociedad de gente de bolsa. Nosotros directamente no vamos a la CBL a adquirir o a vender una acción. Entonces, ¿cómo se logra que haya un mayor diferencial del precio ahorita a simple vista? ¿Qué podría mejorar? Que el precio de la acción aumente dentro de ese cálculo que hemos ejecutado. Basado en todo lo que hemos desarrollado en la parte de proyecciones y la tasa de descuento, estos dos componentes han permitido calcular ese valor fundamental. ¿Qué tendría que pasar dentro de lo que hemos desarrollado para que el valor sea de una cuantía que sea mayor a lo que hemos considerado dentro de esto? Es decir, que no sea 3.75, sino sea 4, y podemos decir, recomendamos más bien comprar. ¿Qué variables generan cambios en lo que es el valor del precio de la acción basado en este ejercicio? Y ese ejercicio es la vida real, es algo ficticio. Es la única manera de poder cuantificar el valor fundamental. ¿Recuerdan? Si se han confundido un poco, valor fundamental en este caso es el valor teórico, el precio teórico. ¿Cómo mejoro el valor fundamental dentro de esto? Y ahí vamos a revisar, por así un poco las proyecciones. A ver, sin ir muy lejos, la tasa de crecimiento de los ingresos, que es siempre crítico dentro de cualquier análisis. Yo he considerado que en el histórico, el promedio que ha crecido la empresa a nivel de ingresos ha sido de ¿cuánto? De 10.64%. Lo que voy a hacer ahora es también cuantificar cuánto crece esa empresa basado en lo que yo he proyectado. O sea, baso la fórmula nada más. Y la tasa de crecimiento que le estoy dando es de 3.55%. A ver, en promedio es 3.53%, demasiado conservador, estoy diciendo aquí en esta estimación. ¿Qué tendría que hacer para que esta tasa sea similar a lo que viene a ser el futuro? Porque en el futuro solamente considero 3 y en el histórico me dice que he crecido en 10%. Ahí ya estoy generando una diferencia del core de la historia con lo que es el largo plazo. Estoy siendo demasiado conservador con lo que estoy estimando para el crecimiento de esta empresa en los próximos 10 años.
cuando estoy siendo conservador, ¿qué implicaría? Que estoy restándole valor sin considerar el rumbo histórico que ha tomado en estos años. Entonces, evidentemente yo puedo calcular una tasa extra dentro de esto, y esa tasa es una tasa de ponderación que le llamamos el KGR. KGR en este caso va a ser la tasa de 2024 con la tasa de 2020, y esto lo voy a elevar a la 1 menos a la 1 sobre 4, y esto le resto menos 1. ¿Qué me indica esa tasa? ¿Cuánto crezco de un periodo a otro elevado a la 1 sobre n menos 1? Son 5 años en la muestra, entonces ese menos 1 sería igual a la potencia 4, y eso menos 1. Entonces yo replico esa fórmula aquí. Pero ¿qué cosa de considerar? Desde el 2025 hacia el 2024. ¿Y acá cuántos años tengo? Tengo 10. Entonces por ende lo voy a elevar a la 9. 1.56. Es decir, que estoy creciendo una tasa muy pequeña en el largo plazo, demasiado conservador dentro de esta estimación. ¿Qué podría mejorar aquí para lograr que esa tasa sea mayor? Primeramente, aquí he calculado una serie de ratios dentro de lo que es el crecimiento. Por ejemplo, aquí había estimado que el ratio de participación crecía solamente en 0.35%, pero podría mejorar este ratio que se va incrementando y colocar un promedio de lo que es el primero y el segundo año. Y ahí va a cambiar así. Aumenta ligeramente y quiero ver cómo mejora el valor de lo que es el precio teórico. Ahora sube a 3.91. O aquí, en vez de considerar esos 2 años, puedo considerar un tercer año. Y aquí va mejorando aún mejor la situación que estoy haciendo de esta valorización. Voy al flujo de caja y ahora sube a 4.40. Por eso les digo, hay que ser muy cuidadosos con esta participación, con este driver de lo que es el ingreso. Porque si ven la tasa ahora de crecimiento a futuro, ya sube a 5% en promedio. Es conservador, y a pesar que estamos siendo conservador, el precio del valor fundamental ha subido significativamente. Ahora sí hay un potencial de crecimiento de 21%. Y aquí ya cambiaría. ¿Qué sería aquí? Sería comprar. Puedo hacer un reset ahorita de lo que es Engine. Voy a buscar hacer una valorización de Engine, que eso es lo que van a hacer ustedes para poder contrastar lo que están ejecutando. Y acá encuentro valorizaciones, efectivamente. Voy a ir a una que está de la OP del 2020 para ver qué valor le dieron. Busco aquí toda la información que tengan acá y está el precio de la acción. A ver cuánto me da. El resultado del valor de la acción es de 8.27. 8.27. ¿Ves? Lo que es el tema de poder ser cuidadosos con la estimación. Acá le estamos castigando demasiado con el tema de lo que es esta proyección. Y aquí, por eso le estoy elevando ahora 4.40. Es decir, que esa acción podría ser recomendada de comprar. Pero no me puedo limitar a lo que solamente es una valorización en el mercado. Tengo que ver otras que han hecho de otros
analistas o de otras personas. Acá voy a ver nuevamente otra organización de 2006 que es más antigua incluso. Pero las organizaciones antiguas no me ayudan mucho porque ya son parte del pasado y no se ha actualizado la información. ¿Cuánto me dice acá que es el valor de Engie calculado? Vamos a ver. 12 soles. Muy elevado, ¿no? Entre más antiguo, más alto le están dando este precio de la acción. Engie, ¿qué más? A ver, vamos a encontrar otro para acá. Acá está Engie Energía, vamos a ver qué nos dice Calpa. Calpa nos da, por ejemplo, el 2024, que es algo más reciente, que el precio es de 6 soles. Con esos ejemplos no los quiero asustar, simplemente les estoy dando a entender que hay que ser muy cuidadosos cuando estamos proyectando. Tiene que haber consistencia con lo que es el histórico, con lo que es el pasado. Acá de repente también puedo seguir incrementando un poco más los ingresos, o también puedo considerar que los gastos son muy elevados o el CAP es muy alto, pero la tasa de descuento yo considero que salía bastante bien, es muy baja incluso, pero igual esta acción, según las propias comparaciones, da un mayor crecimiento. Porque recuerden, la historia permite predecir el futuro. Si la historia me dice que crece en 10.74%, es una tasa alta en comparación de varias empresas. Y si yo veo las utilidades de esta empresa, también voy a darme cuenta de ello. A ver, utilidades. ¿Cuántas son las utilidades? Las utilidades no son tan claras aquí, ¿ah? Creo que es esta de aquí. Una utilidad acá de 6 millones, es baja con respecto a 98 millones. Ahí sí un poco los analistas han sido demasiado optimistas, considerando solamente el enfoque de ingreso y no la estructura de gasto. Pero igual hay potencial de crecimiento. Creo que este precio es bastante razonable y conservador dentro de lo que se está estimando. Entonces, eso sería lo que es la base para la EP3. La pregunta es, ¿la EP3 se puede hacer en 2 horas o consideran que tenemos que tomarnos todas las 3 horas del tiempo? 3 horas. 3 horas. ¿Esto está de 15, no? ¿Ah? Yo creo que está de 15. Sí, porque Creo que